Diálogo con Ernesto López. El día de ayer Arena realizó un ejercicio democrático que es extremadamente importante, no solo para su partido, no solo para sus miembros, sino para el país en su conjunto. Yo creo que esta es la primera vez que los salvadoreños tenemos la oportunidad de ver un ejercicio de primarias, digamos, de este tipo. Quizás no fue perfecto, quizás pudo haber tenido problemas, pero al final es un ejercicio que permite que la gente se identifique con sus candidatos, la gente se identifique con sus partidos, y de esa forma los partidos son realmente representantes del pensar, del sentir y del querer de la gente. No es posible que se desvinculen los partidos políticos de la sociedad, porque cuando eso sucede está la apatía, surge la rebeldía contra los partidos políticos, y los gobiernos y los partidos y los países terminan en manos de líderes mesiánicos. El otro resultado no esperado es que los 14 departamentos fueron dados por vencedor al ahora candidato presidencial Carlos Calleja. Y eso realmente es bastante significativo, aunque también lo es el hecho de que San Salvador parece ser que la diferencia anduvo alrededor de los 200, 300 votos. Y eso lo podemos ver si quieren después. Ahora, esos son los resultados. En cuanto a los factores que están atrás de esos resultados, los factores principales, creo yo que hay elementos muy importantes a mi criterio de analizar. Por una parte, hay algo que se da por aceptado en el país, de que el poder económico es el que prevalece en el partido Arena, y en este caso uno se pregunta, bueno, pero los dos principales contendientes realmente representan poder económico, entonces ¿cuál va a ser la diferencia entre ellos? Ambos también son empresarios. Y ahí para mí uno de los factores principales que revela esta diferencia, estos resultados, es que se echó a andar el poder político. Y el poder político tiene peso específico, y eso generalmente no se le reconoce. ¿Cómo se expresa eso del poder político? Bueno, veamos, el mismo hecho que ganó los 14 departamentos también se ve reflejado en la labor que se hizo con los alcaldes. ¿Cuál es su lectura? Serán 3 temas lo que hemos puesto para versar sobre la mesa. Uno de ellos es el más próximo, el resultado de las elecciones presidenciales en Arena. Vamos a analizar desde luego el proceso que inicia ya el FMLN con la incursión también del canciller de la República y Gerson Martínez, que también ahí están. Y por supuesto vamos a ver si tenemos el tiempo para examinar el fenómeno de Nicaragua, sobre todo por los trágicos acontecimientos que están marcando en la hermana República de Nicaragua. Así es que su lectura provisoria un poco con lo de acontecido en Arena el día de ayer. Bueno, en primer lugar felicitar al señor Callejas por el triunfo que ha tenido. Es claramente más del 60% del voto, lo cual no es usual cuando hay competencia en una elección. Segundo, creo que es un paso positivo para el desarrollo de la democracia en El Salvador, el hecho que los partidos políticos tengan que entender formas reales de consultar a su propia militancia para ver cuál es la voluntad que ellos tienen, y esto fortalece el sistema de partidos políticos naturalmente, y espero que los demás partidos puedan seguir el buen ejemplo que ha dado en este caso el partido Arena. Fíjese que bien interesante porque coincide, digamos, en la línea de lo que se ha tratado, independientemente de los valores o las circunstancias en las que se genere un evento de esta naturaleza. Creo que es un paso muy importante en el tema de la institucionalidad y la democracia de los partidos políticos. Creo que esto debió haber sido desde hace mucho tiempo, reconociendo de que hubo en su momento en el FMLN algunos intentos. Recuerdo, ayúdenme un poco en la memoria, el caso de Chafik con, recuerdo que con Oscar Ortiz,
aunque hubo cierto, pero por ahí comenzaron ya los primeros visos, ¿sí o no? Recuerdo que No, por ahí yo creo que sí, pues este ha sido un proceso, está ese evento que desarrolló el FMLN, que efectivamente sí fue una consulta directa. Estuvo también los intentos del partido Arena por tener formas de acercarse a su militancia, que eran más bien consultas a las direcciones locales del partido acerca de qué candidaturas llevar, ¿verdad? Y creo que ahora ya se ha formalizado y no hay ningún partido que quiera competir en la elección presidencial va a tener más alternativa que hacer sus primarias. Yo también quisiera dar mi contribución, mire, en este ejemplo que primero que hemos tenido de una verdadera primaria, ha habido un problema también. Y el problema es el problema de cuáles son los límites de una primaria a diferencia de una elección presidencial o de diputados, porque son dos tipos, según la ley, clarísimos de campaña, porque tienen sus plazos establecidos por la ley. Antes del plazo de la campaña presidencial está el plazo de la campaña de las primarias. Y en ese sentido aquí hemos visto, por un lado, un partido o unos candidatos, para hablar más correctamente, que empezaron haciendo campaña presidencial. Y una reacción del Tribunal Supremo Electoral con una pretendida regulación de las primarias que creo que fue desafortunada. ¿Por qué? Porque el problema es que no hemos definido claramente, ni el tribunal lo ha hecho claramente, que una primaria es un tipo especial de elección que tiene primero un votante particular, solo votan los miembros de los partidos, pero segundo, tiene un objetivo que es distinto a la presidencial, que es decir, quién va a ser mi candidato en la... Por lo tanto, la campaña tiene que estar orientada por estos dos ejes y no por el eje nacional de la campaña presidencial. Y eso yo creo que es algo que tenemos que aprender. Ojalá que reaccione en términos constructivos y obligue a los candidatos y a los partidos políticos a entrar en una discusión sustantiva del país, porque lo requiere El Salvador y ya no hay tiempo para más de lo mismo o seguir, y la población así lo expresa estadísticamente. Entonces yo creo que el desafío del país, o lo que se va a ver, es una búsqueda de todos los partidos políticos por ir al encuentro de la población. Y creo yo que en ese sentido es un momento muy propicio para la sociedad civil, para el círculo académico, entrar a la discusión de temas en una forma más responsable. Pero tiene que haber una conexión entre los candidatos, independientemente de los tres que, como decía Jorge, que puedan tres o cuatro los que resulten electos. Bueno, sí. Mira, yo diría lo siguiente, primero, todo partido que quiera tener candidato a la presidencia tiene que tener primarias, esa es la ley. O sea que incluso ya los otros partidos, PCN, GANA, CD, ya anunciaron incluso las fechas en que van a hacer sus primarias. Esperémoslo, veamos. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que en el caso de Bukele, porque eso es algo que se maneja mucho en torno a todo eso. Es un fenómeno que ahí está. Es un fenómeno que ahí está. Sí, ¿no? Pero el problema es cómo vemos ese fenómeno. Pareciera ser que a Bukele lo toman como una especie del cuco para los dos partidos grandes. Aquí está la amenaza, y de hecho alguno lo ha dicho, ¿verdad? Que la amenaza para los partidos grandes es Bukele. ¿Por qué? Porque las encuestas ahora, especialmente en El Salvador, señalan una opción de voto bastante alta. Ahora, la verdad es que el señor Bukele no puede ser candidato a la presidencia de su partido, porque su partido no existe legalmente. Su partido ni siquiera tiene el número de afiliados que la ley exige reconocidos por el tribunal. O sea, le falta todavía bastante terreno y bastantes días que ocupar. Esa es una realidad. Eso significa que si el señor Bukele quiere ser candidato, tiene que salirse de su partido, afiliarse a otro de los partidos pequeños y tratar de ver si no tiene partido, porque no tiene, por eso le digo. Entonces no tiene que inscribirse a un partido, sino que buscar una alianza. No, es que en su partido no existe legalmente.
legalmente. Existe en su mente, existen voluntades de gente que quisieran que él fuera, ¿verdad? Pero la ley para la ley no existe, y por lo tanto no puede ser candidato de su partido. ¿Qué piensas tú de lo que conversaba el doctor Rubén Zamora? Bueno, mira, yo creo que el señor Bukele, por lo que conozco de él, yo no creo que él le gustaría ir de segundo en un partido pequeño. Me parece que él va a luchar todo lo que esté en sus manos y de lo que la ley le permita para tratar de entrar como él quisiera, como primera fuerza, como primera tarjeta de presentación de cualquier partido o de cualquier alianza de partidos. Lo que sí creo que es bien importante resaltar es que él ha estado desde una posición bastante cómoda, formando mercadológicamente su aura política. Él ha estado atacando a Arena, atacando al FMLN, atacando las políticas de uno, atacando las políticas de otro, y es bien cómodo y es bien fácil hacerlo desde afuera y ser el paladín de los que están molestos con la clase política, atacando a ambos. Claro, si vos estás viendo que el 70% de la gente dice a mí no me gustan ni estos ni estos, pues obviamente ese es el mercado más grande y lo más fácil es ponerme del lado de ellos. Ahora, eso es diferente a meterse a ese punto inicial de una nueva carrera, como hablábamos hace un rato, en donde vas a tener que empezar a decir, mire, mi propuesta de seguridad es esta, y este señor que tengo aquí me va a acompañar en el esfuerzo. Y mi propuesta de desarrollo económico es esta, y esta gente brillante que tengo a mi lado son los que me van a ayudar a resolver las políticas. ¿Sí? Estoy siendo un poco sarcástico. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que los partidos políticos, bien o mal, nos gusten o no nos gusten sus ideologías, tienen sus cuadros, tienen sus visiones, tienen sus planes de vuelo, tienen sus estrategias que van a tener que echar al ruedo a la hora de una competencia política. Y él ha estado vendiendo esperanza sin contenido, sin propuestas específicas. Partiendo de las elecciones pasadas de marzo, el mensaje es: hagan bien su trabajo. El que le mandó la ciudadanía a los políticos en general. Y ahí creo yo de que el FMLN tiene un enorme desafío, que es que lo primero, su lucha inicial va a ser recuperar su base. Y en ese sentido está la discusión si eso se hace siendo más dogmático o ser más pragmático. Y desconozco, pero lo que se sabe en términos generales es que la base es mucho más dura, es un pensamiento mucho más exigente. Ahora, el punto revelador es que han tenido un discurso, y por ejemplo yo escuché una frase bonita de Gerson Martínez que dicen de que no van a gobernar del escritorio, sino del territorio. Se oye bonito, pero realmente en términos locales la oposición tiene la mayoría de municipios del país, tanto de cabeceras departamentales como de la franja costera, como de la zona fronteriza. Y vuelvo al tema, o sea, ahorita dentro del plan 10 que ha anunciado el gobierno, no tiene el tiempo para entrar a responder a la población y al nivel local. Ya el tiempo es su peor enemigo. Al contrario, yo creo que ahí, digamos, en términos del mensaje de Carlos Callejas, de apoyar la descentralización y el desarrollo local, y de estas señales que hacía mención yo de parte del PCN y el PDC, y los otros que también su base la tienen en el interior del país, no en San Salvador, pareciera de que ahí hay un punto sustantivo donde pudieran marcar la diferencia. De lo contrario, si no logran activar la participación en los municipios, no van a poder capitalizar o volver a tener la energía que tuvieron en años anteriores. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en Nicaragua, dejando el quehacer de país, Jorge? Hay desde luego un detonante que lo conocimos, tiene que ver con la reforma a un sistema de pensiones
que es público, pero que de alguna manera elevaba la aportación y reducía también, en este caso, de la cuota que se le otorgaba a los pensionados. En fin, ahí hay mucha tela que cortar, pero muy parecido a discusiones como las que hemos tenido en el país. Cuéntanos un poco tu impresión. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en Nicaragua era algo que se veía venir. No se sabía cuándo iba a suceder, pero este tema del seguro social fue obviamente la chispa o la gota que derramó el vaso. A mí nunca se me va a olvidar en una reunión de FECAMCO, que es la Federación de Cámaras de Comercio. Yo tenía la oportunidad y el honor de presidirla en ese entonces y teníamos una reunión en Managua. Llegamos a la reunión en Managua y te estoy hablando en los primeros 2, 3 años del presidente Ortega, y estando en la reunión viene el presidente y nos dice: miren, señores centroamericanos, empresarios, nosotros los invitamos a que vengan a Nicaragua, que inviertan en Nicaragua, les vamos a respetar y ayudar en sus inversiones, eso sí, no se vayan a meter en política. Sí, fueron tajantes, ¿Ah, sí? claro, sin decirles a ustedes de empresario a empresario. Nos lo dijeron como te lo estoy diciendo en esa reunión. ¿Quién era el presidente de FECAMCO? El presidente de la Cámara de Nicaragua, es ahora el presidente de COSEP, que ha estado como presidente del COSEP por años. Y la discusión que siempre tuvimos era que negociar con el diablo siempre te lleva al infierno. Y esa fue una discusión que desgraciadamente no quisieron escuchar nuestros colegas nicaragüenses, y creo que eso ha hecho que se viniera acumulando una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de insatisfacciones de la sociedad que vienen ahora a reventar en lo que estamos viendo ahorita. Creo que es importante entender que si no se tiene claridad de lo que un país necesita para salir adelante y nos concentramos solo en lo que una empresa necesita para hacer negocio, eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Ninguna empresa va a ser sostenible en el tiempo si el país no es confiable, no es democrático, no funcionan las libertades y no funcionan las instituciones. Y desgraciadamente en Nicaragua se dejó de lado el país y se empezó a privilegiar los negocios y los temas de corto plazo, cosa que yo puedo decirlo sin temor a equivocarme y con la frente en alto: los empresarios salvadoreños jamás quisimos hacer, nunca lo hicimos, y si bien es cierto hemos pasado momentos difíciles, nos han venido a fortalecer las instituciones, la democracia del país y a promover al final mejores perspectivas para el futuro. Así que penoso, lamentable. Ojalá que Nicaragua no se siga desangrando y ojalá que los nicaragüenses hayan aprendido una nueva oportunidad que les ha dado Dios de entender que la libertad, la democracia y la patria valen más que la comodidad, el negocio o el corto plazo. Interesante, doctor Zamora, ¿cuál es su lectura? Bueno, mire, yo creo que, en primer lugar, el acuerdo de Nicaragua, que es la base del nivel de estabilidad que ellos han estado publicitando enormemente en todos estos años anteriores, no solo es decirle a la inversión extranjera no se mete en política, no, es decírselo a su propia sector privado. El acuerdo es: el gobierno de Daniel hace la política, los empresarios hacen dinero. Y cuando necesitan algo, en que necesariamente hay que hablar de cosas económicas, se hace en un acuerdo de ambos. Eso es lo que le había dado cierta estabilidad, pero viene ahora que frente a un problema grave, que lo tenemos nosotros también, porque el parchecito que pusieron al sistema de pensiones le va a reventar al próximo presidente, si no se llega al fondo del problema, ¿verdad? Y es un problema universal ahorita del sistema de pensiones en todo el mundo. Pero en todo caso, en Nicaragua, Daniel lanza este decreto que ni siquiera es ley, sino que es un decreto ejecutivo modificando las leyes del sistema de pensiones. Eso por eso reventó y rompió el acuerdo entre empresarios y gobierno, y fue, como quien dice, el detonante para que surgiera todo este disgusto del gobierno que había estado reprimido por años. Yo creo que ese es como el marco en que está, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta es, si Daniel ha retirado el detonante, ¿habrá retirado también la disparadera y las bombas que están explotando en todo su país? Estoy hablando en términos
figurados, pues quemas, gente en la calle y todo ese tipo de cosas. Esa es la pregunta que hay que hacerse ahora, ¿verdad? Y aprender también la lección para nosotros. Porque como dice muy bien el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, echa las tuyas a remojar. En nuestro país también podemos llegar a eso. Va a ser más difícil porque es cierto, la institucionalidad del Estado y de la gestión democrática de El Salvador es muy superior a la de Nicaragua, de Honduras y de Guatemala. Y eso lo reconocen todos los analistas internacionales de Centroamérica. Rafael. Sí, yo creo que es lamentable la situación de Nicaragua. Está por verse la capacidad de respuesta que tiene por parte del gobierno, pero el elemento preocupante es que es una violencia política y se manifiesta en una forma virulenta, espontánea, que eso está reflejando problemas o causas más profundas que simplemente el decreto relacionado con el aumento del seguro y de las pensiones. La gran interrogante es, bueno, ¿tendrá capacidad el Nicaragua de salir o de fortalecer o de hacer posible la gobernabilidad democrática? Si los antecedentes que decía tanto el doctor Zamora como Jorge, es que justamente esa manera de ejercer el poder, en la cual básicamente es un acuerdo de negocios y de hacer política, ¿verdad? Realmente eso significaría que hay una población que realmente está a la expectativa y que probablemente reclame más allá de lo que los gobernantes pudieran anticipar. Entonces la preocupación ahí es justamente la capacidad de reacción cuando se mira que está siendo ejercida por un binomio matrimonial ahí, de que en términos no de las instituciones, sino de un poder concentrado en una pareja que tiene mucha experiencia y años de estar en el poder. Y yo quisiera agregar algo que es importante, y como saqué el tema de los empresarios, quiero aclararlo. El problema no es que un gobierno X y un sector empresarial hablen, discutan, se pongan de acuerdo y busquen soluciones. El problema es si esa unión es para qué. Es para fomentar un proyecto democrático que va a generar desarrollo, empleo, productividad, ingresos tributarios y desarrollo en el país, o es que nos ponemos de acuerdo para que vos hagas negocios específicos y yo hago o sigo implementando el modelo que yo quiero implementar. O sea, lo que quiero llevar es que el problema no es que se pongan de acuerdo o que hablen, sino en qué se ponen de acuerdo. Y creo que eso es importante dejarlo claro, porque obviamente la propuesta de Ortega era: yo necesito implementar mi modelo, yo necesito tener control sobre la seguridad, sobre el tema de justicia, sobre las otras instituciones, para poder llevar adelante mi plan de vuelo. Y creo que eso es una parte que hay que aclararla, porque siempre los gobiernos necesitan el hombro de los empresarios, necesitan la buena voluntad de la sociedad y necesitan las buenas políticas públicas. Son necesarios, pero en base a una visión clara, justa y correcta de lo que se tiene que hacer. En honor al tiempo, una reflexión final, doctor Zamora. Pues mira, yo creo que me agrada mucho lo que tú acabas de decir, porque me había asustado lo que contaste antes, que cuando te mandaban del gobierno a decirte, mira, platiquemos, cuando tú estabas en la... Tú le dices, de ninguna manera, porque yo pienso distinto a ustedes. Hoy nos dices otra cosa, y que creo yo que es lo correcto, y en eso ya estamos de acuerdo. Fuera del aire, para que me explique, pero ahorita lo explico por eso. Entonces, ya ahora sí, pues. O sea, la necesidad de un entendimiento nacional. Y por eso es que son muy peligrosos los entendimientos solo de gobierno y empresa privada, así como son igualmente peligrosos los entendimientos solo de gobierno con los sindicatos. ¿Por qué? Porque entonces pueden predominar no los intereses nacionales, sino los intereses de cada grupo. La empresa privada tiene sus propios intereses, que no son, por ejemplo, los míos, pero no por eso son inválidos.
pero en el gobierno de la sociedad, los intereses de la empresa privada, los de los trabajadores, los de los profesionales, tienen que buscar un cierto acomodo que el gobierno es el que lo tiene que reflejar en las políticas públicas. Esa me parece a mí que es el esquema que debemos de aprender. Nicaragua nos está enseñando ahorita esos acuerdos entre gobierno y empresa privada, excluyendo al resto de la sociedad, son finitos, peligrosos y a la larga terminan en acuerdo de que lo mío y lo tuyo es lo que vale. Y segundo consejo, creo yo, lección que nos está planteando es que con la gente, con el pueblo no se juega, que tarde o temprano, si el pueblo es objeto de abusos, de abandono, etcétera, esto se va a reflejar en la política. Rafael, una reflexión así breve de 15 segundos, perdóname un poco el tiempo. Bueno, yo creo que la reflexión sobre todo es para el país en términos de que es importante que los partidos políticos, sus dirigentes, sus candidatos o precandidatos, los aspirantes presidenciales, lleven a cabo un debate programático, porque sin lugar a dudas, si establecen un debate programático en términos de prioridades, de cómo solucionar los problemas y con qué recursos hacerlos, los va a conducir a una negociación política para llegar a un acuerdo de país. Bueno, consciente de haber contribuido a recrear sus ideas y pensamientos, este servidor y este medio de comunicación, Grupo Megavisión, se siente satisfecho, complacido de haber aperturado esta semana precisamente con los diferentes puntos de vista que ustedes nos han expresado, bajo la lógica y el estatus que cada uno desde luego posee. Y qué bueno, porque nos alienta a seguir fomentando esa cultura del debate que mucho necesita el país. Así es que muchísimas gracias, doctor. En lo particular también muy complacido de verlo nuevamente, espero tenerlo más seguido acá en mi programa. Gracias también a ti, Rafael, como siempre. Encantado, Ernesto. Jorge, también te agradezco muchísimo. Gracias. Que nos acompañes acá en el programa. Gracias, los espero en radio. Hoy el análisis político, no se lo pierdan porque estará muy interesante también, 6 de la tarde, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.